Dice la palabra de Dios que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Él se mueve en medio de la alabanza y de la adoración de su pueblo, ¿verdad? Por eso creo que su presencia está en este lugar, porque hemos adorado, hemos alabado al Señor y lo que venimos a hacer a este lugar es venir a recibir una palabra y poder, cierto, involucrarnos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, para poder adorarle, para poder honrarle, y de esa manera el Señor se mueve y se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Quiero ir a la palabra del Señor y quiero, hijo Máximo, si puede colocar el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 13 al 14. ¿Cuánto escucharon la palabra que enviaron los hijos de la casa, cierto? Por el grupo. ¿Quién las ha escuchado? Gloria a Dios. Amén. Entonces no van a estar muy desenchufados con lo que yo hoy día quiero hablarles, porque hay una palabra, una parte de la poderosa enseñanza que nuestro apóstol, nuestro padre espiritual nos soltó, ¿verdad? Que lo hizo en dos partes. ¿Se acuerdan? Lo que escucharon la palabra. Y hay algo muy importante que quedó, bueno, toda la enseñanza fue importante, es importante, pero hay algo que quedó como un rema, ¿cierto? Que quedó en mi corazón y por eso hoy se lo quiero enseñar. Y en la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 del 13 al 14, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Me voy a poner lo HD, como ustedes saben. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Siguiente versículo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿cierto? Quiero leerlo en la palabra de Dios para todos, para lo que a veces no se entiende mucho esta versión. Vamos a leerla un poquito más actualizado. La palabra de Dios para todos dice, los mismos versículos, este trabajo debe continuar. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en ¿qué? En gente madura. Vemos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Dice entonces acá que este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes creen en Jesucristo. Y si usted está en esta casa, es porque cree a la visión de esta casa. No creo que usted esté en este lugar dudando de la visión de esta casa, ¿cierto? Por eso tenemos que estar en la unidad en lo que creemos. ¿Por qué? Dice, unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. La visión que nosotros tenemos en esta casa es la visión de Cristo. Todo está respaldado con la palabra de Dios. Todo. Y si nosotros creemos en Jesús, tenemos que creer en la visión de esta casa. ¿Ok?
Nuestra meta es convertirnos en gente madura. ¿Se acuerda los que vinieron a la escuela que cuando hablamos de perfección hablamos de madurez? ¿Cierto? Y por eso nosotros tenemos que convertirnos en gente madura. ¿Por qué? Porque dice, así no nos portaremos como niños, ¿cierto? Ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Hay muchas personas que con sus enseñanzas hacen trampa. Y si nosotros somos inmaduros, si nosotros somos como niños, vamos a ser como un barco a la deriva. Y nos vamos a dejar arrastrar por las olas, por cualquier viento. Si el viento va para allá van los niños. Si el viento va para el otro lado, para allá van los niños. Cuando uno es maduro, tiene la claridad. Cuando uno es maduro, tiene la certeza de lo que se está haciendo. No deja que cualquier enseñanza, no deja que cualquier artimaña te haga retroceder. Esas personas buscan engañarnos. Esas personas buscan que usted se estanque y que no avance. ¿Se acuerda que el faraón no quería que fuera más allá? Al enemigo no le molesta que usted venga a la iglesia. Al enemigo no le molesta que usted ore las mismas palabras repetitivas de siempre, porque lo tiene ahí mismo, no avanza. Pero ¿qué pasa cuando usted empieza a hacer algo inusual? ¿Qué pasa cuando usted empieza a avanzar y hace algo diferente porque quiere agradar el corazón de Dios? ¿Qué pasa cuando, si usted oraba 20 minutos y ahora empezó a orar media hora? ¿Qué pasa con el enemigo y sus secuaces? Empieza a levantar cosas para que tú te desenfoques. Empieza a levantar a diferentes personas para que se interpongan en tu avance. Por eso nosotros tenemos que madurar, tenemos que avanzar y no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo de que el enemigo se vaya a levantar. Aleluya. No tenemos que tener temor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y muchas veces por miedo no queremos hacer las cosas para Dios, porque prefieren no quedar mal con nadie. Para mantenerse en la misma línea debemos ser maduros. Porque si nos mantenemos en la misma línea, corremos el riesgo de que muchos nos rechacen, ¿o no? Yo me recuerdo que cuando yo recién empecé a ir a la iglesia, y soy sincera, la pastora va a decir algo. Cuando yo recién empecé a ir a la iglesia, a los 21 años, cuando recibí al Señor en mi corazón, no sé si me pueden ayudar con el micrófono. Ahí sí, aló, Dios, amén, sí, ya, ahí sí. Cuando yo recién empecé a ir a la iglesia, me daba vergüenza decir que iba a la iglesia. A usted no le pasó, me imagino. Cuando yo me he bautizado 2 veces. La primera vez que me bauticé no fue con el 100% de convicción, se podría decir.
fue por agradar a las personas. Y lo digo abiertamente. Sí creía en Jesús, sí me gustaba ir a la iglesia, pero no tenía la fe y la convicción que tuve la segunda vez que me bauticé. No amaba al Señor la primera vez que me bauticé. Sí estaba agradecida de Dios, sí había recibido a Dios en mi corazón, pero no amaba a Dios porque no lo conocía como lo conocí la segunda vez que me bauticé. Entonces, cuando yo me bauticé la primera vez, que fue no para agradar a Dios, sino que fue para agradar a las personas, subieron fotos a las redes sociales. A los 21 años ya había Facebook, por si acaso. Y subieron fotos a Facebook. Y a mí me etiquetaron en la foto. Y yo no quise que saliera en mi muro, porque me daba vergüenza. Hoy voy a cumplir 38 años. Ay, está endemoniada esa mesa. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuando yo en ese entonces era una niña fluctuante, no de edad ni de porte, sino que, bueno, aunque no soy muy alta, soy bajita, pero era una niña espiritual, porque recién había recibido al Señor a los 21 años y cuando me bauticé era una niña fluctuante en las cosas de Dios. Era una inmadura espiritual. Cualquier enseñanza me llevaba para cualquier lado. No tenía una convicción, no tenía una madurez. Entonces, cuando uno es maduro, no dejas que nada ni nadie te saque del propósito. Porque tu certeza es tan firme que tú no vas a permitir, aunque vengan pensamientos, porque todos tenemos pensamientos muchas veces que nos hacen decaer, o no, o me pasa a mí nomás. Pero eso no es motivo para dejar de cumplir el propósito. Eso no es motivo para dejar de venir a la iglesia. Eso no es motivo para dejar de servir. Porque todos tenemos luchas en nuestra mente. Es una batalla. ¿Sí o no? Siempre tenemos pensamientos que nos hacen titubear. Pero cuando uno tiene la certeza, como dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes la fe firme en tu vida, eres maduro o madura, nada, ningún viento ni ninguna ola te va a tirar para ninguna parte. Quizás muchos te pueden mirar feo porque eres un hijo de Dios. Quizás muchos te van a tratar de fanáticos. Quizás muchos te van a decir, ay, si tú también tenés vida. Gloria a Dios que el Señor salió a mi encuentro. Gloria a Dios que salió a su encuentro. Porque antes, cuando no teníamos al Señor, sí teníamos vida, pero estaba destruida. Y cuando Dios salió a nuestro encuentro y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, nuestra vida, dice la Biblia, que es una vida en abundancia, que es la que nos promete Jesús. Entonces, cuando decimos, ay, si tú también tienes vida, o te dicen, porque vienes mucho a la iglesia, tanta iglesia, ay, ahora tenés que ir a hacer el aseo de nuevo. Haz el aseo aquí en la casa mejor, pues. Ah, no, pues que de nuevo tenés que ir a acompañar a los pastores a San Bernardo, de otra vez. ¿Y qué prefieren? Que cuando andábamos en el mundo, de fiesta en fiesta, gastando nuestro dinero en drogas, en alcohol, en cigarrillos, ahí nadie te decía nada. Pero cuando tienes que venir a la iglesia a entregar tu ofrenda, a entregar tu diezmo, a entregar tu primicia, todos te critican. Ahí le voy a regalar la plata al pastor, po. Mire el autito que anda trayendo el pastor. Ahí están tus ofrendas, po. Ahí están tus diezmos.
Si no puede decir amén, como dice mi esposo, diga uy, uy, uy. Entonces, cuando uno tiene una firmeza, una madurez, ninguna ola te bota en ninguna parte, porque tú tienes tu certeza clara. Eso es madurez. Eso es madurez. A veces conocemos la Biblia, pero conocer la Biblia no quiere decir que sea maduro o madura. La Biblia, si tú la aplicas, ahí puedes decir que eres madura, porque la estás aplicando. Pero cuando tú te sabes la Biblia de memoria y no haces nada de lo que hablas, de eso, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y de hecho creen más que tú a veces. Más que yo a veces. Porque ellos conocen la palabra. Eso no es madurez. La madurez es cuando tú estás firme. Cuando aunque muchos te odien por ser un hijo de Dios, aunque muchos te menosprecien, tú tienes tu fe intacta. ¿Me dice amén? Unidos en lo que creemos. Cuando hay diferencias en lo que creemos, hay confusión, hay tristeza, hay amargura. Porque cuando nosotros estamos confundidos, amargados, es cuando tenemos confusión en nuestra convicción. Me saturó la... Es cuando tenemos confusión en nuestra convicción. Suena como trabalengua. Es cuando viene la tristeza, viene la amargura. Por eso nosotros aquí estamos en la unidad. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y la idea es que vayamos de gloria en gloria en nuestra madurez. Cuando nosotros empezamos a madurar, entendemos que no venimos a este lugar, como dice mi esposa ha enseñado muchas veces, este lugar no es un club social, ni un lugar de beneficencia, ni nada de esas cosas. ¿Ayudamos a la gente? Claro que sí, en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos un banco de alimentos donde podemos bendecir a familias. Tenemos armonía, porque la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero esto no es un club social, no es un centro de madres, esto es la iglesia de Jesucristo. Y si venimos a este lugar tenemos que venir con la misma convicción, con la misma certeza. Tenemos que creer en lo mismo porque por eso estamos aquí. Tenemos que estar en la unidad de la fe, hablando un mismo lenguaje, creyendo en lo mismo. Las personas muchas veces, cuando tenemos esa inseguridad, es porque empezamos a escuchar otras voces. Es cuando empezamos a escuchar otro lenguaje. Es cuando empezamos a escuchar otras vocecitas que piensan diferente a lo que tú piensas. Esas vocecitas que te empiezan a marear porque empiezan a hablarte cosas las cuales tú no crees. Es cuando empiezan a hablarte de otra manera, no como tú sabes hablar. Me acuerdo que la palabra dice que uno de los apóstoles le dijeron, ¿tú estabas con ellos? Y él lo negó. Pedro fue. Tú estabas con él. Y él decía, no, me confundiste. Porque se le notaba en lo que hablaba, cómo vestía. Así mismo tenemos que estar nosotros, en un mismo lenguaje, en un mismo sentir, en la unidad de la fe, en la unidad del sentir. Por eso cuando venimos a este lugar tenemos que empaparnos
de lo que es esta casa. Tenemos que empaparnos del ADN de esta casa. Tenemos que empaparnos de lo que se habla en esta casa. Tenemos que empaparnos de la visión de esta casa. Porque si tú estás acá y tu creencia y tu manera de hablar es distinta y estás escuchando las voces de afuera que te vienen a hacer trampas, ahí tú te estancas. Y es bien difícil que usted pueda cumplir el propósito de Dios si está escuchando otras voces que no habla lo mismo que usted habla, que no cree lo mismo que usted cree, que no hace las cosas que se hacen en esta casa. Difícilmente. Porque la verdad es la palabra de Dios. Y eso es lo que se enseña en este lugar. Deberíamos todos remar para el mismo lado. Todos deberíamos remar para la misma dirección. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar otro lenguaje, empiezas a creer cosas que no es lo mismo que se cree en esta casa, ¿cierto? Estás remando para otro lado. Por eso tú quizás puedes llegar aquí y no recibes. Quizás puedes llegar aquí y tú dices, oh, ni sentí la presencia de Dios. Hoy no, es que el pastor como habla. Te molesta todo. Todo te choca. ¿Por qué? Porque pusiste oído a otras voces. Génesis capítulo 11, versículo 6. Hijo, ¿me puede colocar la versión internacional, por favor? Génesis 11, versículo 6. Porque el Señor quiere que el pueblo hable un solo idioma, dice la palabra de Dios. Y se dijo, todos forman un solo pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Uy, no lo hallo muy convencido. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Uno, ¿cierto? Todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Dice, forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Con mi esposo este último tiempo tenemos todas las ganas, la convicción y la certeza de lo que estamos haciendo porque creemos en el Señor. Creemos en la voz de Dios. Creemos en nuestra paternidad espiritual. Porque la voz de Dios para nosotros es la voz de nuestro apóstol y de nuestra profeta. Y si nosotros creemos en lo que Dios ha hablado a nuestra vida, eso es lo que nos mantiene firme. Eso es lo que nos mantiene perseverando. Aparte el amor y la gratitud a Dios. Porque nosotros nos servimos y no hacemos lo que hacemos por obligación. Lo que hacemos es porque amamos a Dios y creemos a su voz. Creemos en lo que Dios ha prometido para esta casa. Eso es lo que nos mantiene en pie. A pesar de las cosas que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Si bien es cierto, yo no comencé en esta casa desde el principio. Llegué a los 3 años y medio de ministerio. Hasta el día de hoy, que este año cumplimos 10. Hoy nadie dijo, este año cumplimos 10 años como ministerio. Y yo llegué a esta casa cuando llevaba 3 años y medio. Me hubiese encantado haber estado desde los principios. Pero no fue así, fue de otra manera. Entonces, todo lo que hemos pasado desde todos los años que hemos estado aquí, en esta misma casa, lo que nos mantiene en pie es la voz de Dios. Lo que nos mantiene en pie son las promesas de Dios y la fidelidad que le queremos dar a Él.
Porque la fe también es fidelidad, es no tirar la toalla. Porque cuando nosotros maduramos, cuando nosotros nos mantenemos en la misma convicción, en la certeza, sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo a quién servimos, sabiendo quién es nuestro dueño, quién es el que nos rescató, no hay nada que nos haga tambalear. Tenemos la certeza. Entonces, a pesar de todas esas cosas, lo que nos mantiene en pie es la promesa de Dios. Por eso queremos seguir hablando lo mismo. Esta casa, si queremos que avance, si queremos ver la expansión, si queremos ver el crecimiento, tenemos que hablar un mismo idioma. Si queremos que esta casa crezca en almas, en madurez, en propósito, tenemos que creer lo mismo y estar enfocados en lo mismo. Mi esposo y yo te necesitamos para que juntos avancemos, para que juntos hagamos crecer la obra de Dios, para que juntos hablemos un mismo lenguaje, para que juntos creamos en lo mismo. Ya basta de poner oído a otras voces que nos hacen detenernos, porque las otras personas quieren muchas veces distraernos y desenfocarnos. Por eso, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que seguir madurando. No podemos seguir siendo los mismos niños fluctuantes de siempre. Tenemos que tener la misma convicción. Llegar a la estatura del varón perfecto. Basta de decir, que me tienen que amar como yo soy, si no, que se vayan a la punta del cerro. No. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No nos podemos quedar pegados en lo mismo. Si usted ve a un niño de 1 año que mide, ¿cierto?, una estatura pequeña, ¿verdad? Es normal. Ahora, si el niño cumple 5 años y no crece, se mantiene en la misma estatura, hay un problema. ¿Y qué haría usted? ¿Lo lleva al médico o no? En lo espiritual es lo mismo. No podemos permanecer igual. Si usted, por ejemplo, ve a una persona que está en Cristo, 1 año que lleva en el Evangelio, y después usted lo ve al año después, y esa persona está comprometida con el Señor, ¿lo va a ver igual? Le aseguro que no. Porque esa persona que está con su fe, con su convicción estable, esa persona no va a ser igual a 1 año, a 2 años de que se comprometió con Dios, de que recibió al Señor en su corazón. Ahora, si sigue de la misma manera, ya hay un problema. ¿Y qué pasa ahí? Uno tiene que reconocer cuando uno está mal, pedir ayuda, porque solo no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Por algo el Señor estableció su iglesia. Si nosotros hablamos un mismo lenguaje, todo lo que nos propongamos lo podremos lograr. Como decía un comercial, lo podremos lograr, lo podemos lograr. ¿Se acuerda? ¿O se me cayó el carnet? Parece que sí. Eso dice la Biblia. Y todo lo que se proponga lo podrá lograr. ¿Cuándo? Cuando hablamos un mismo idioma. Cuando hablamos todos lo mismo. Si usted es un hijo de esta casa, ha ido quizás al retiro, que es la visión, ha venido, cierto, a hacer la escuela y conocer la visión de la casa.
hablando un mismo lenguaje y creyendo en lo mismo. Este año 2024 es un año donde nuestra fe, el lenguaje, lo que creemos debe ser en la visión en la cual estamos trabajando. Si usted conoce la visión, pregunte. Mi esposo y yo siempre estamos dispuestos y disponibles, mientras nuestro Padre Espiritual no nos llame. Nosotros dependemos de la agenda de nuestro apóstol, pero siempre vamos a estar dispuestos a responderle un WhatsApp, a responderle una llamada, a un clic. Siempre vamos a estar ahí para usted. Si tiene una duda, pregunte. Pastor o pastora, ¿cómo es la visión? Nosotros se la podemos explicar. Pero a veces, por no preguntar, se confunde y se marea. Entonces usted tiene que hablar, pedir ayuda. Sería maravilloso que todos, ¿cierto?, estuviéramos remando para el mismo lado. Y yo creo que este año todos vamos a remar para el mismo lado. Porque si queremos crecimiento, queremos expansión, a veces he escuchado por ahí, hay que hacer arreglo, hay que arreglar aquí, hay que arreglar acá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Para todo eso se necesita madurez. Se necesita estar dispuesto y disponible para la expansión, para el crecimiento. Aleluya. Todos tenemos que remar para el mismo lado. Sería maravilloso que aquí, por ejemplo, en esta ciudad de Melipilla, todas las iglesias habláramos un mismo lenguaje. Sería maravilloso. ¿Saben por qué? Porque cuando hay unidad, ¿cierto?, se avanza. Cuando hay un mismo lenguaje, se lo leo en la Biblia, todo lo que se propongan se podrá lograr. Pero como en esta ciudad, lamentablemente, no todos hablan el mismo lenguaje. Al contrario, a veces uno quiere tener la razón, a veces el otro quiere tener la razón. Se hace una invitación para hacer algo en unidad, no te inflan, no te responden. Y muchas veces quizás las personas dicen, si no hay amor, si no hay unidad, mejor me quedo en el mundo, po. Pero en la viña del Señor hay de todo. Lo importante es que usted madure. Lo importante es que usted avance. Lo importante es que aunque otras personas digan lo que digan, usted dele, avance. No se quede pegado porque el otro no avanza. No se quede pegado por el otro que no quiso hacer lo que Dios dijo que quería que hiciéramos. Usted tiene que preocuparse de avanzar. Usted tiene que preocupar de hablar el mismo lenguaje. Usted no espere que otro lo haga por usted. Usted tiene que tener esa fe y esa convicción de hacer las cosas. Como decía mi apóstol el sábado que vino, la salvación es personal. Usted no dependa de otro que lo haga. Por eso nosotros tenemos que tener esa madurez para avanzar en el reino y hablar lo mismo, creer en lo mismo. Aleluya. Siempre las diferentes opiniones o los diferentes lenguajes, en vez de estar en unidad, lo único que se quiere es criticar y aplastar. ¿Quién tiene más gente en la iglesia?
¿Quién tiene más personas? Pero si uno se lleva pescando de otras peceras, ¿de qué sirve? Uno tiene que ir al perdido, al que no conoce a Jesús. Uno tiene que ir a las personas que no han tenido aún un encuentro con Dios. ¿Y dónde están esas personas? Allá afuera. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Hijo. Primera de Corintios 1, 10. Dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Cuando nosotros no tenemos el mismo pensar, cuando no tenemos el mismo lenguaje, cuando creemos en algo diferente, no pasa, ¿cierto?, el avance, sino ¿qué pasa? Divisiones. Una casa cuando está dividida no prospera. Una casa cuando está dividida contra sí misma es. Nosotros necesitamos estar unidos. Me acordé de un grito: pueblo unido jamás será vencido. Tenemos que estar en la unidad, hermanos. Tenemos que estar en la unidad en lo que hablamos y en lo que creemos. Venimos a la iglesia a conversar, a ponernos al día. No, venimos a la iglesia a poder alabar al Señor. Venimos a la iglesia a tener comunión con Dios. Venimos a la iglesia a escuchar una palabra de aliento, una palabra que te levante, una palabra que te llene. A eso venimos a la iglesia, a instruirnos. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa usted ya se la sabe, ¿cierto? No venimos a un club social, venimos a estar en unidad del Espíritu, unidad en lo que creemos. Que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Como le digo, ¿cuándo empiezan las divisiones? Cuando empezamos a oír otra cosa, algo diferente a lo que se habla habitualmente en la casa, ¿cierto? Usted quizás se preguntará: ¿por qué ya no tengo ánimo? ¿Por qué me desmotivé? Y eso es porque empezaste a escuchar otro lenguaje, porque se contaminó tu corazón. El corazón se contamina cuando tú empiezas a escuchar otro lenguaje. Y cuando tienes un corazón contaminado, empiezas a tener decaimiento. Empiezas a quedarte atrás. Hechos 2, versículo del 1 al 4. Cuando nosotros estamos en la unidad, ocurren cosas poderosas. Hechos capítulo 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Siguiente versículo. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Siguiente versículo. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Siguiente versículo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Póngame la versión Reina Valera, hijo, por favor. El versículo 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué pasó después? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ¿cómo estaban? Unidos.
juntos. Por ejemplo, nosotros podemos estar aquí reunidos todos juntos, pero no estamos unánimes. Quizás había uno pensando si dejó hecha la comida, quizás otro estaba pensando en el trabajo para mañana, quizás otro estaba pensando en las vacaciones, si se le quedó el hervidor encendido, dejó enchufar la plancha, diferentes cosas. Estamos aquí, pero nuestra mente no está aquí. Y eso no es estar unánimes. Cuando nosotros estamos unidos en el mismo sentir, hablando el mismo idioma, pasan cosas poderosas. Como pasó en Pentecostés. Estaban todos juntos, pero estaban unánimes. ¿Ya? Mire, quiero leer también Mateo, capítulo 12 del 22 al 25, hijo, por favor. Otro ejemplo del idioma. Mateo 12 del 22 al 25. Y quiero que ponga atención. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Qué fue traído a él? Ciego y... Ya, pues, ayúdenme. Ciego y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Siguiente versículo. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Siguiente versículo. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Siguiente versículo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, de los fariseos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué es asolado? ¿Alguien sabe lo que es asolado? Solo, ¿cierto? Entonces, cuando hay división, empieza a decaer. Empieza a decaer. Empieza a haber soledad. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Por qué entonces tenemos que estar unidos y no divididos? Porque si nosotros estamos unidos en el mismo lenguaje y en el mismo sentir, hacemos que las cosas negativas no pasen. ¿Ok? No permanecerá si hay división. Será asolado cuando hay división. Cuando hay división de lo que se habla, cuando hay división de lo que se piensa, cuando hay división en lo que creemos. Es asolado y no permanece. Usted si cree en Jesucristo, usted si cree que Jesús es el que salva al perdido, ¿por qué permite que hayan divisiones en su mente? Nosotros todos servimos al mismo Dios, servimos al mismo reino. No debemos permitir que haya división en eso. Debemos hablar lo mismo. Debemos trabajar en lo mismo. Aquí nadie es más que otro. Lo único es que hay una responsabilidad diferente. Todos somos el mismo cuerpo y somos el cuerpo de Jesucristo. Si usted rechaza la visión, si usted rechaza la iglesia, si usted rechaza la manera de trabajar de esta casa, si usted rechaza el lenguaje, usted está rechazando a Jesucristo, no a nosotros, ni a las personas que sirven. Usted está rechazando literalmente a Jesús. No debemos permitir la división como casa. Debemos estar, si usted tiene la seguridad y cree que esta casa se va a expandir y a crecer, usted tiene que tener la misma creencia y el mismo lenguaje. Muchos han cuestionado, ay, ahora el papá,
Ahora la mamá, ¿de dónde salió eso? ¿Dónde sale que el papá, al pastor hay que decirle papá? Eso es por revelación. Nadie se lo impone a nadie. Hay muchos que a mí me dicen mamá. Yo no se lo he impuesto a nadie. Lo hacen por revelación. Porque hay una paternidad que viene de Dios, hay una paternidad que es biológica y hay una paternidad espiritual, que es la que te lleva a otro nivel de madurez espiritual, es la que te lleva al avance y al cumplimiento de tu propósito. Cuando tú tienes revelación de paternidad, hay otro mundo, otra dimensión que Dios te quiere revelar a tu vida. Pero si tú lo menosprecias, si tú menosprecias el pastorado, si tú menosprecias a las personas que Dios puso en esta casa como líderes, usted no va a recibir nada. Y está hablando otro lenguaje. Está creyendo en otra cosa que no es lo que se cree en esta casa, que es en la visión de Jesucristo. El mismo capítulo, hijo, versículo 28, por favor. Dice, pero si yo, dice Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué pasa cuando hablamos lo mismo? ¿Qué pasa cuando creemos en lo mismo? ¿Qué pasa cuando estamos unánimes? Viene y llega a nosotros el reino de Dios. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ahí está hecha fuera los demonios por Belcebú. Pero Jesús dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si queremos que el reino de Dios se manifieste en esta casa, si usted quiere que el reino de Dios se manifieste en su vida, en su familia, comienza a hablar lo mismo, comienza a creer lo mismo, comienza a empaparse de la visión, del ADN de esta casa. Cuando hay unidad, se manifiestan los milagros. Cuando hablamos lo mismo, cuando estamos unánimes, se manifiestan los milagros. Yo creo que Dios tiene la mirada puesta sobre nosotros. Dios tiene la mirada puesta sobre esta casa, sobre este ministerio. Y si usted quiere ver lo sobrenatural, si hasta ahora no lo hemos visto, es porque ha habido división. Si hasta ahora, porque somos un cuerpo. Si hasta ahora quizás hemos pasado desiertos, pruebas, hemos pasado por el fuego, como lo predicaba mi esposo, es porque ha habido dificultad en lo que hablamos y en lo que creemos. Comienza a empaparse del ADN de esta casa. Comience a creer. Deje de mirarse el ombligo y empiece a mirar el propósito que Dios tiene con usted. Dice la Biblia: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted se preocupa de lo que Dios le importa, Dios va a añadir a su vida lo que usted necesita. Si usted se empieza a preocupar de servir a Dios en lo que Él ama, Dios va a empezar a añadir a su vida. Deje de cuestionar. Deje de pensar diferente. Deje de escuchar voces
que él habla en otro lenguaje y le contaminan su corazón. Mi esposo y yo siempre hemos estado a un clic. Y pido perdón si a veces no le respondemos enseguida porque hemos estado haciendo algo importante. Yo sé que usted también hace cosas importantes. Pero nosotros estamos ahí para usted, ayudarle en lo que usted necesite. Es que los pastores pasan ocupados. Todos tenemos cosas que hacer. Todos trabajamos. Todos tenemos cosas importantes que hacer. Pero cuando uno quiere, siempre busca la manera. Pero cuando uno no quiere, siempre busca una excusa. Si nosotros queremos, vamos a poder hablar lo mismo y vamos a poder creer en lo mismo. ¿En qué? En la palabra de Dios, en Jesucristo, el único que es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él.